Lunes 9 de marzo, muy buenos días amigos televidentes, amigos Radio Escucha, gracias por sintonizarnos a esta hora, ya sea que lo haga a través de Televisión Legislativa de El Salvador y por supuesto a través de Radio Legislativa el 88.1 del dial, ahora también a través de Facebook Live, a través de la página de la Asamblea Legislativa de El Salvador. Un especial saludo a todos ustedes, gracias por estar en sintonía en este inicio de semana, día lunes. Esto es Foro Legislativo y hoy estaremos conversando con la diputada Blanca Flor Bonilla, ella es congresista del Parlamento Centroamericano por el grupo parlamentario del FMLN y ella también está incorporada en las comisiones de la Mujer, Niñez, Juventud y Familia y por supuesto Integración y Derechos. Ella es licenciada en Trabajo Social, pero también es máster en Relaciones de Género y Desarrollo y más. Estaremos conversando sobre temas muy importantes. De hecho, el día de ayer se conmemoró a nivel internacional el Día de la Mujer y también estaremos hablando sobre el tema de los pueblos indígenas. Pues son temas muy importantes, por lo que lo invito para que se quede con nosotros. Vamos contigo, Max. Gracias, Eugenia, y gracias a usted que nos sintoniza a través de la señal de Canal 9 y también a través del 88.1 FM de Radio Legislativa y ahora también en medios digitales a través de Facebook Live. Diputada, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por invitarme y aceptar este espacio para el Parlamento Centroamericano. No, es muy importante el trabajo que se hace desde esa institución y también el seguimiento que les dan a los temas. Y bueno, ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, diputada. Me gustaría conocer su perspectiva acerca de los avances que se han dado en materia de los derechos por los que han luchado las mujeres en los últimos años. Como no, pero en primer lugar quiero aprovechar este espacio para saludar a todas las mujeres que trabajan en el Parlamento Centroamericano y en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Porque el trabajo de mujeres y de hombres es el que desarrolla las instituciones y esta es la primer órgano del Estado, la Asamblea Legislativa, donde se expresan los diferentes pensamientos ideológicos y políticos y la política es llegar a acuerdos, eso es la política, llegar de acuerdos de temas trascendentales que benefician o afectan a la sociedad o a un sector muy importante de la sociedad. Entonces quiero felicitar a todas las mujeres y que sigan aportando como hasta hoy lo han hecho, trabajando con profesionalismo y respetando, digamos, las diferentes ideologías de quienes laboran en el área institucional y también en el área de los grupos parlamentarios que son muy importantes y que esta nueva democracia se construyó con la firma de los acuerdos de paz después de 60 años de dictadura militar que no debemos olvidar, porque el autoritarismo y la violencia limita el desarrollo de las inteligencias del ser humano y también limita el desarrollo de los pueblos. Entonces un gran abrazo y este abrazo lo extiendo también a las mujeres salvadoreñas de todo tipo, profesionales, campesinas, indígenas, obreras, estudiantes, amas de casa, que es un trabajo estratégico, las funciones de la casa y en una invitación también a nuestros compañeros y a nuestras parejas, al esposo, a los hijos, a que vayan incorporándose a estas tareas que son las que reproducen la vida, por eso se llama tareas reproductivas, las que se hacen en la familia, en el hogar, ¿verdad? Porque son las que le dan vida y posibilitan el desarrollo de la sociedad desde el punto de vista de los derechos más elementales como es el cuidado, la alimentación, vivir en un lugar limpio, no importa de qué nivel económico sea uno, pero tratar de aplicar todas las, digamos, costumbres de hábitos higiénicos para mantener la salud personal y de la familia. Entonces, un abrazo a todas y todos. Y invitar también aquí a nuestros amigos a que se sumen a esa lucha por concretar los derechos hasta hoy conquistados en la legislación y en las políticas públicas, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cuál es la perspectiva? Era la pregunta. Bueno, la perspectiva es que en El Salvador hemos avanzado bastante en aspectos de legislación y de políticas públicas. Para estos temas de derechos humanos se superan las barreras ideológicas de los partidos.
se lo comento yo con el aprendizaje que tuve acá en la Asamblea Legislativa. Yo estuve aquí del año 2000 al año 2009 y trabajé acá en lo que era en ese tiempo la Comisión de la Mujer y Niñez y Familia. Ahora es de género, ¿verdad? La comisión, qué bueno ese avance que se dio de mujer y género. Y en ese tiempo, bueno, se reactivó un foro de mujeres de partidos políticos, que hoy también está muy activo a través del Parlamento Centroamericano. En el año 2001 se reactivó y fue vicepresidenta doña Milena Calderón de Escalón, que ahora es alcaldesa del municipio de Santa Ana. Y bueno, yo era la presidenta, me eligieron las mujeres presidentas de ese foro. Paralelamente al foro de mujeres de partidos políticos, organizamos la ASPARLEXAL, la Asociación de Parlamentarias, soy fundadora también, y eventualmente si me invitan o convocan con tiempo suficiente, asisto a actividades y algunas asambleas. Ahora si me invitan un día antes es bien difícil porque uno siempre tiene una agenda donde va incorporando los compromisos con las demás personas. Entonces, a través de estas dos organizaciones, la Asociación de Parlamentarias y Parlamentarias, y particularmente el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, y lo menciono porque este foro es promovido por el Parlamento Centroamericano. Fue una iniciativa de parlamentarias salvadoreñas en el Parlamento Centroamericano a que se reactivara. Se creó en el año 96, pero no tuvo actividades, fue hasta el año 2001, que sí entró ya en muchas actividades, y allí se definió la agenda nacional de los derechos de las mujeres. Esta agenda nacional, esta directiva de este foro estaba incorporándose a mujeres de todos los partidos políticos que estaban en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Que tenían sus diputados, sus diputadas, aunque sea un diputado o una diputada. Y esta agenda es la que se ha venido desarrollando posteriormente hasta lograr estas leyes tan importantes como la ley por el derecho a una vida libre de violencia y la ley también de igualdades entre hombres y mujeres, ¿verdad? Son dos leyes fundamentales que tardaron muchos años en poderse lograr, pero lo explico porque cuando es de derechos humanos, cuando es de tema de mujeres, donde hemos avanzado como país, y hemos avanzado porque las mujeres nos hemos unido. Las mujeres de las diferentes expresiones ideológicas y políticas nos hemos unido y hemos sido, digamos, respetuosas en el ámbito de los enfoques, pero muy centradas y en consenso los temas de derechos, igual que los derechos de la niñez, ¿verdad? Son temas muy sensibles para la familia y son temas que competen a los parlamentos ver cómo se avanza. Entonces, en legislación pues tenemos también las reformas que se han hecho a la ley de partidos políticos, donde se incorpora una cuota mínima, ¿verdad?, para participar en política, ya que estamos próximos y estamos en proceso de que los partidos están eligiendo a sus candidatos y candidatas para el 2021. Se ha avanzado, bueno, el Parlamento Centroamericano y el Grupo Parlamentario de Mujeres acá en la Asamblea Legislativa, incorporamos una pieza de correspondencia en el mes de enero o febrero, hace más de un mes, para la paridad. Paridad que es el que en los espacios de elección popular, en los espacios que nomina la Asamblea Legislativa, que son los espacios del sistema de justicia, ¿verdad? Nombran a los magistrados, magistradas, a los miembros del Consejo Nacional de Judicatura, al procurador o procuradora, ¿verdad? Que también haya ese principio de paridad, que haya igualdad entre la participación de mujeres y hombres, y también en los espacios de nombramientos en los gobiernos nacionales, ¿verdad? Hoy está pues el gobierno del presidente Nayib Bukele, donde hay algunas mujeres nombradas, pero no hay paridad tampoco, en ningún lugar hay paridad. Y donde hay más desventajas de participación política en las mujeres es en los gobiernos municipales, ¿verdad? Donde no tenemos
ni el 10% de mujeres todavía que son alcaldesas. Sí. Diputada, muy importante todo ese análisis y recordar cómo se han venido, digamos, obteniendo esos espacios durante todo este tiempo, donde las mujeres han demostrado que también son capaces y son en algunas ocasiones mejores haciendo algunas labores que los hombres. A mí me gustaría darle paso a una nota hecha por nuestros compañeros de Radio Legislativa en cuanto al Día Internacional de la Mujer. Cada 8 de marzo se conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos de las Mujeres por decreto legislativo número 290. En esta fecha se exhorta a todos los estados del mundo y a la sociedad en general a continuar haciendo los esfuerzos necesarios para eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres, para su plena participación en el proceso de desarrollo social. Las mujeres y los hombres tienen iguales derechos. En consecuencia, el Estado debe promover las condiciones y crear los mecanismos adecuados para que la igualdad sea real y efectiva, facilitando la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional. Asamblea Legislativa. Bueno, importante reconocer el trabajo de la mujer, diputada, pero también importante es no olvidar los hechos del pasado para no volverlos a repetir. Y en este contexto, los historiadores coinciden en destacar como antesala directa del Día Internacional de la Mujer la marcha de mujeres que se vivió en Nueva York en 1911, cuando unas 15,000 mujeres se manifestaron para pedir menos horas de trabajo, mejores salarios y derechos a votar. Pero también hay otro evento que también marca este Día Internacional de la Mujer, y es cuando mueren 146 obreras del área textil en un incendio. Algunas murieron asfixiadas, otras por el derrumbe de la empresa en que trabajaban y otras por quemaduras. Esto se dio en una fábrica también en Nueva York el 25 de marzo de 1911. Es considerado uno de los desastres del sector de la industria de Estados Unidos, el peor. Las trabajadoras textiles murieron por múltiples circunstancias, todas ellas asociadas al incendio que se generó, pero al mismo tiempo porque los dueños decidieron cerrar los accesos y las salidas del edificio para evitar robos de materia prima y prendas, diputada. Sí, bueno, conquistar derechos del ser humano en general, pero en particular de las mujeres, no ha sido una lucha corta, ¿verdad? Desde siglos anteriores. En Europa también hubieron iniciativas de luchas, por ejemplo en Inglaterra, ¿verdad? También mujeres obreras, y las luchas estaban orientadas en ese tiempo a que de 16 horas, de 12 horas, se conquistaran las 8 horas laborales. Hay una película muy importante, una historia basada en los procesos que se dieron en ese tiempo. Y este otro hecho que usted menciona influyó para que las Naciones Unidas pudieran nombrar el 8 de marzo como Día Internacional de las Mujeres. En esta fábrica que usted menciona, estaban maquilando, cosiendo ropa de color morado. Y ellas estaban planteándose una huelga para presionar a la patronal y que bajaran las horas a 8 horas laborales. Usted sabe, el cuerpo es una máquina humana y tiene, digamos, el cerebro tiene una capacidad limitada para resistir a tantas horas de trabajo. Y estas horas que hoy todas y todos disfrutamos a nivel legal, de 8 horas laborales, el tiempo por el cual uno gana un salario, murieron muchas mujeres. Y en esa fecha que usted menciona de esa fábrica, precisamente estaban cosiendo ropa morada, ¿verdad? Y por esa razón, el color morado es el que se asumió como el símbolo de la lucha de las mujeres. Pero para lograr estos derechos también, no solo las mujeres, hay hombres que se han sensibilizado acá en la Asamblea Legislativa. Si no hubieran, digamos, diputados
que toman conciencia de que en la medida que la mujer se desarrolla, en la medida que la mujer se incorpora al desarrollo económico, al social, en esa medida las familias prosperan. Los hijos de uno ya van más avanzados que uno, ¿verdad? Porque el padre y la madre han tenido esa posibilidad, pero todavía tenemos un porcentaje bastante alto de pobreza o de empobrecimiento, porque la pobreza no es natural, la construyen las sociedades a través de las mismas leyes y políticas públicas. Y bueno, esperamos que lo que hasta hoy conquistado el gobierno actual lo asuma, ¿verdad? Porque todo eso no tiene que ver solo con un pensamiento ideológico, tiene que ver con la participación de todas las mujeres de la sociedad y tiene que ver con toda la Asamblea Legislativa, las leyes que se han aprobado aquí. Entonces hay una preocupación bastante grande, lo voy a mencionar acá porque se le quitó el presupuesto al Hospital de la Mujer. Ese presupuesto que veníamos luchando desde ese foro de mujeres de partidos políticos que le menciono, del 2001, para que el Estado pueda examinar a las mujeres en sus mamas, en su útero y poder prevenir el cáncer. El cáncer, si se identifica a tiempo, se le da un tratamiento. Ahora hasta hay más avanzados metodologías y técnicas para tratar el cáncer y no fallece, ¿verdad? Ese presupuesto se ha quitado del Hospital de la Mujer. Se ha dejado solamente el presupuesto para ir a parir, ¿verdad? Solo para ir a tener a los hijos y para dar atención por unas horas a los bebés. Pero todo ese trabajo, toda esa, digamos, trabajo que se ha hecho desde la Asamblea Legislativa, desde las organizaciones de mujeres, para que, cuando hablo Estado, en este caso es el gobierno, porque la Asamblea ya cumplió ese punto, aprobó las leyes, ¿verdad?, para tener esos derechos de prevenir las enfermedades propias de las mujeres. Hay algunas que son de hombres y mujeres, por ejemplo, el cáncer de hombres hoy es más, se conocen más casos, porque los hombres no atienden la medicina preventiva. Irse a hacer un chequeo es importante. Mire, yo he tenido un impacto muy grande hace un poquito más de un mes del esposo de una amiga que no se acostumbraba a hacer chequeos. Se tuvo que hacer uno por su seguro de vida y descubren ahí que tenía cáncer en 2 tumores en un pulmón y fue, pero una cuestión de 2 meses y ya murió. Entonces, por no prevenir, entonces en el caso del Hospital de la Mujer, que se le cambió el nombre precisamente para que a nivel de la política social allí, que tuviera un presupuesto, no solo para atender bien al bebé y a la mujer, para que no fallezca en el momento de parir, se incorporó un presupuesto grande, 40 millones se le han quitado a ese presupuesto. Ojalá que la primera dama, que es tan sensible ella con la niñez, ¿verdad?, y con las mujeres también, converse con su esposo para que esos 40 millones los puedan reintegrar nuevamente al Hospital de la Mujer y prevenir enfermedades y más muertes para mujeres. Entonces, esto es la política pública, ¿verdad? Hay otras áreas relacionadas, por ejemplo, con el respeto a los derechos. La violencia no es buena. La violencia es dañina. ¿Y qué es violencia? Todo aquello que hace daño a una persona. Hablar con odio es violencia. Decir palabras que denigran la imagen de un ser humano, hombre o mujer o niño o niña, es violencia. ¿Por qué es violencia? Porque la otra persona a quien se le dice o el grupo social se siente dañado, afectado. Cuando hay una afectación, eso es violencia. Y hay de diferentes tipos. En esta ley, digamos, por el derecho a una vida libre de violencia, están tipificados. Y hasta, bueno, también quiero felicitar, parece que se aprobó la reforma, ¿verdad?, que previene la violencia política. Sí. Ese es un gran paso también. Ahí hemos trabajado diputadas del Parlamento Centroamericano con diputadas de la Asamblea Legislativa. Y eso le quería hacer mención, diputada. Las mujeres en política están más expuestas a hacer, o sea, el ataque que se da, y hoy en redes sociales, es a denigrar a la mujer cuando critica, cuando está haciendo las cosas bien, diputada.
quiero también, ya que usted lo menciona y así nos está pasando, cuando una persona recurre a la violencia, a la ofensa, a denigrar, a lastimar a una persona, a un grupo social, es porque no tiene argumentos cómo plantear lo que quiere hacer. Y lo que piensa es que dañando a esa persona va a detener el desarrollo. No, lo que se genera es más violencia, pero nosotros que venimos de esos 60 años de dictadura militar, todos los que estamos acá, aunque yo soy mayor que ustedes, creo, pero las secuelas de esa violencia pues no nacieron en ese tiempo, han venido de más generaciones, de antes, digamos desde, digamos, pues lo sé que se llamó la conquista, que fue una invasión, que fue, bueno, aquí no hubo una eliminación total de los pueblos indígenas, pero en otros países, en otros lugares sí hubo, casi, por ejemplo en Estados Unidos, casi se eliminó a todos los pueblos indígenas. Entonces la violencia es dañina y tenemos las personas adultas que enseñar a los niños y niñas que es con amor, con respeto, que debemos de dirigirnos a todas las personas. Así es, diputada. Bueno, es momento de hacer nuestra primera pausa. Por favor, no nos cambie. Regresamos en instantes. Prevengamos el coronavirus. ¿Cómo se transmite? El virus circula entre animales, pero se puede transmitir de persona a persona, a través del contacto de secreciones y de objetos contaminados vía aérea. El nuevo brote de coronavirus se originó en Wuhan, China Central, en un mercado de mariscos y animales exóticos. Aunque todavía no se conoce el agente portador, se sabe que puede transmitirse de persona a persona. Entre algunos de los síntomas se pueden mencionar fiebre, tos, falta de aliento, dificultad de respirar, problemas gástricos y diarrea. ¿Cómo se previene? Evitando el contacto con personas con gripe, así como con animales de corral. En caso de presentar tos y estornudos, usar cubrebocas, pañuelo o flexionar el codo. También lavarse las manos frecuentemente evita la incubación de cualquier virus. Es recomendable también consumir alimentos bien cocidos, en especial los derivados de la carne. Maravillosa República de El Salvador, desde Santiago Nonualco, en el departamento de La Paz, Televisión Legislativa 9 TV, te saluda.
Solo 15 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Esto es Foro Legislativo para Radio y Televisión Legislativa de El Salvador, y ahora también a través de nuestro Facebook Live usted nos puede sintonizar en nuestra página de Asamblea Legislativa de El Salvador. Continuamos hablando con la diputada Blanca Flor Bonilla. Ella es congresista del Parlamento Centroamericano. Hemos estado hablando sobre un tema muy importante como es la conmemoración del Día de la Mujer a nivel nacional e internacional, que de hecho se celebró el día de ayer. Y bueno, le comento que el Pleno Legislativo emitió un pronunciamiento con este motivo, y justamente que esta fecha pues marca en la historia el Día por la lucha de la justicia, seguridad, equidad y reconocimiento a más de 50% de mujeres de la población salvadoreña, y esto para luchar por un país más justo y humano, donde las mujeres sean reconocidas como sujetos sociales, políticos y respetadas con dignidad como trabajadoras. Y bueno, el Parlamento también, este pronunciamiento expresa que ellos siguen pues trabajando en pro de las mujeres salvadoreñas. Pero también la diputada es presidenta de la Comisión de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlamento Centroamericano. Este tema estaremos conversando en estos momentos. Adelante, Max. Gracias, Eugenia, y gracias a usted en este inicio de semana por continuar en sintonía de Foro Legislativo, hablando de diversos temas que nos interesan a todos. Ya hablamos del Día Internacional de la Mujer. Sí. Hoy, pues, nos toca hablar un poco acerca de los pueblos indígenas en nuestro país, diputada. Y según un documento denominado como el Perfil de los Pueblos Indígenas de El Salvador, difundido por el Banco Mundial en 2011, en El Salvador existen aún 3 pueblos indígenas: los Nahuapipiles, ubicados en los departamentos de Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, San Salvador, La Paz y Chalatenango; los Lencas de la Rama Potón en los departamentos de Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión; y los Cacaupera en el departamento de Morazán. Además, están los pueblos indígenas ubicados en los lugares conocidos como Nonualcos y Tepezontes, que son de ascendencia nahuapipil y a lo largo de la historia han mantenido los rasgos culturales. Importante, diputada, mantener nuestras raíces, nuestras tradiciones. Es muy importante porque el ser humano es como un árbol. ¿Qué pasa con un árbol que no tiene raíz? Se cae, sí, ¿verdad? Y no vive. Sí. Entonces la raíz del ser humano es su cultura. ¿En qué familia nacimos y en qué cultura? Y bueno, en estos tiempos donde las comunicaciones se han globalizado, pues hay que hacer mucho más esfuerzos todavía por mantener la cultura sin desconocer pues los avances científicos y tecnológicos y culturas de otros lugares del mundo. Para el caso del Parlamento Centroamericano, quiero comentarles que la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes es la última que se ha organizado. Este es su segundo periodo. En el primer periodo estuvo la exdiputada Gloria Anaya. Ella fue fundadora por parte del Estado de El Salvador allá en el Parlamento Centroamericano, y se trata de que en esta comisión y casi en todas haya por lo menos un diputado, una diputada de cada estado, de los 6 estados que conformamos el Parlamento Centroamericano. Entonces ellos empezaron a trabajar a instalar una agenda, y el año pasado, que fue presidenta de la comisión del Parlamento Centroamericano, la honorable diputada Irma Maya, que también estuvo acá en esta Asamblea Legislativa del 2000 al 2009, ella se comprometió con los pueblos indígenas a avanzar en una agenda. Y el Parlamento Centroamericano realizó consultas por estados, y en el mes de agosto, que hace foros regionales, se realizó el primer foro regional del Parlamento Centroamericano en tema de pueblos indígenas y afrodescendientes, y se aprobó, digamos, por todos los pueblos que asistieron de todos los estados, se aprobó una declaración en ese momento. Ya la comisión venía trabajando en una propuesta de declaración de derechos, y con este foro fue fortalecida esas iniciativas que estaban, y el Parlamento Centroamericano aprobó en octubre del año pasado la Declaración Regional por los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Esta declaración ya fue presentada a los vicepresidentes de la región,
que hoy con la delegación del vicepresidente de El Salvador a este tema ha cobrado más impulso la participación de los vicepresidentes a nivel regional y también ya fue presentado a los presidentes. Esperamos que ya haya un acuerdo previo que ya está redactado, nos han informado. Esperamos que en la cumbre presidentes del mes de junio, porque los presidentes se reúnen 2 veces al año y toman acuerdos regionales, esperamos que en esa reunión de junio hayan 2 grandes acuerdos vinculados a la integración centroamericana. Uno es el que los presidentes asuman y aprueben esta declaración regional. Es muy importante porque en la región centroamericana los pueblos indígenas y afrodescendientes es la mayor porcentaje de población. Ya voy a hablar qué pasa con El Salvador, ¿verdad? Porque no nos identificamos, pero si usted va a cualquier otro país de Centroamérica, está muy reconocida las raíces y de dónde viene cada persona, cada familia. Y entonces, bueno, y el otro gran acuerdo que esperamos que los presidentes también puedan aprobar es la vinculación de lo que el Parlamento Centroamericano hace a los estados. Porque cuando se creó el Parlamento Centroamericano, que es en el protocolo de Tegucigalpa en 1989 a finales, para que entrara en vigencia a partir del 90, la idea era que fuera vinculante desde el principio, sí, pero se le quitó esa función y hoy es recomendable. Entonces hay topillas. Esa es una de las principales críticas que se hace al funcionamiento del Parlamento. Sí, estas críticas hay que hacérselas a los presidentes, porque nosotros queremos y vemos la necesidad de que sean vinculantes. ¿Por qué razón? Aquí hay X y Y comisiones en la Asamblea Legislativa. Todas estas comisiones son basadas en la sociedad. Pues el Parlamento Centroamericano tiene todos esos temas a nivel regional y somos una región pequeña comparada con el continente y el mundo, que si estamos más integrados tenemos más posibilidades de desarrollo. Entonces esperamos pues que en la cumbre presidente del mes de junio pueda aprobarse la vinculación, ¿verdad? Estamos haciendo un gran trabajo, los diputados y diputadas de El Salvador somos muy trabajadores y trabajadoras, tenemos una debilidad que es que no hacemos llegar a la gente todo lo que hacemos. En caso, bueno, ya en la presentación acá ella explicaba, Eugenia, que yo estoy en la Comisión de la Niñez, Mujer y Familia también. Allí tengo 2 temas, que aunque estoy presidenta hoy de la otra comisión, no puedo dejarlos aventados. Es una ley regional por la primera infancia, porque es la edad más importante del ser humano. Y la otra es una ley regional contra el abuso sexual hacia las niñas y la protección de estas niñas. Primero, trabajar más por prevenir, pero ya una vez violentados sus derechos, hay un problema de que salen embarazadas de manera forzada. ¿Qué el Estado hace por eso? Proteger a ese bebé también. Y la niña que sigue estudiando, que tenga atención de salud. Solo estoy mencionando el ejemplo. Y ahora, pues que estoy en la comisión de presidenta de pueblos indígenas y afrodescendientes, pues tenemos el reto de que los estados vayan asumiendo más responsabilidades con esta población, porque esta población paga impuestos. Nuestro presupuesto en El Salvador, por ejemplo, el 75% es del IVA. Todos y todas los pueblos indígenas pagan impuestos y el Estado debe de devolverle en leyes de derechos y en políticas públicas de educación y salud eso que se paga, ¿verdad? Entonces, bueno, hemos acordado en la comisión en la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes, hacer un foro nacional en cada uno de los 6 estados, previos a los foros del Parlamento Centroamericano del mes de agosto. Y en el caso de El Salvador, vamos a realizar el segundo foro ya, porque el primero lo desarrolló la honorable exdiputada Gloria Anaya. Vamos a hacer el segundo foro el 11 y 12 de marzo.
en la subsede del Parlamento Centroamericano. Ahí tenemos un auditorio. Me gusta mucho la sede del Salvador porque tiene un auditorio grande. Entonces, parte de esta entrevista que necesitábamos difundir e invitarles a ustedes también a que nos acompañen en la difusión, y si pueden delegar a alguien que vaya a tomar notas, ¿verdad? Es que se va a hacer ese foro 2 días. Y en este foro, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es poder hacer una síntesis de qué tenemos en materia de legislación internacional, qué ha firmado y ratificado el Estado de El Salvador y qué falta. Falta el convenio 169 de la OIT, ¿verdad? Eso falta. Hay una declaración de las Naciones Unidas por los derechos de los pueblos indígenas, que allí van los afrodescendientes también, porque África, sus pueblos indígenas, son los que han emigrado para nuestro continente en diferentes etapas de la historia. Entonces, ese foro va a abordar ese aspecto, va a abordar qué legislación nacional tenemos, qué nos falta, cómo está la política pública. También este evento se está organizando por un comité amplio, donde estuvo participando en una primera etapa el Ministerio de Cultura. Pues ahora ellos plantearon que no van a participar en el foro y que, bueno, esperamos que sigan participando en las coordinaciones, ¿verdad? Ellos tendrán sus razones por las cuales han decidido pues no involucrarse en el foro, y nosotros las respetamos, pero les invitamos a que asistan, sí, y a que se involucren en el proceso, ¿verdad? Porque la ley le da la responsabilidad al Ministerio de Cultura velar por los derechos humanos de los pueblos indígenas. Y ya la Asamblea lo reconoció en la Constitución y está en proceso aquí la discusión de una ley. Entonces, los pueblos indígenas también quieren autoevaluarse y definir una agenda común, ¿verdad? Y cómo impulsar esa agenda común. Ese va a ser el foro de 2 días. Diputada, yo me recuerdo que hablemos de unos 10 años atrás, se impulsó mucho, se trabajó mucho en el área turística, pero también en el área de cultura, en cuanto a dar a conocer nuestras raíces y tradiciones. Me recuerdo que el Ministerio de Turismo lanzó esta campaña de Pueblos Vivos, y allí se conoció mucho el trabajo que hacían nuestros pueblos indígenas, las artesanías, se promovió mucho esto. También en el área de la cultura también se desarrolló mucho me recuerdo que se impulsaba mucho el hablar el náhuatl, y se fundaron escuelas y los niños iban. O sea, ¿cómo hacer para que nuestra gente continúe con esa motivación de darle seguimiento a estas costumbres y tradiciones, pero también, o sea, sentirnos identificados con ellos? Y les pongo un ejemplo. Recorremos 4 o 5 horas y en Guatemala vemos pueblos que la gente se siente muy orgullosa de usar su traje típico, el huipil. Ahí en Guatemala, un par de kilómetros nada más, y aquí lo utilizamos solo para momentos o para festividades nada más. Sí, bueno, usted ha traído un comentario muy importante, y retomando las 3 grupos que se reconocen, ¿verdad? De acuerdo a la historia y a lo que me han ido enseñando nuestros hermanos y hermanas de pueblos indígenas, eran 8 etnias las que habían en el territorio de lo que hoy se conoce como El Salvador. Recordemos que El Salvador es un corredor de migración de norte a sur y de sur a norte. Continuamos siendo en este tiempo un corredor de migración, ¿verdad? En los tiempos precolombinos era también un corredor de migración. Entonces acá teníamos 8 grupos étnicos que los estados no le dieron el respaldo para que mantuvieran viva su lengua, sus costumbres, sus tradiciones, ¿verdad? Según me informan nuestros hermanos de pueblos indígenas, cuando estuvo, digamos, la colonia hasta 1821, ellos protegían
si bien es cierto, vinieron a invadir y se instalaron, ¿verdad? Ujú. Lo que llamamos la conquista, y estuvieron hasta 1821, y después aquí se generó una independencia, yo digo a media, ¿verdad? Ellos protegían, respetaban, mejor dicho, las costumbres, las tradiciones de los pueblos indígenas, pero fue a partir de la independencia que ya se fue deteriorando, porque ya el Estado que se fue construyendo y que generó su primera constitución en 1883, ahí se constituyó, esas son las raíces del Estado que tenemos ahora, ya no incorporó el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas. Y fue ya una, digamos, una lucha de confrontación por las tierras, porque muchas de las tierras que hoy son cafetales, allí vivían nuestros pueblos indígenas, habían tierras comunales y tierras ejidales, y estas el Estado las vendió, me cuentan que a $1, ¿verdad?, a todos aquellos migrantes europeos que vinieron a sembrar café, porque El Salvador empezó en 1850 a sembrar café, y entonces como un estímulo a la economía se dio esa política económica, y se fueron, digamos, esas tierras dando a familias que vinieron, y son hoy, digamos, lo que constituye el sector millonario de nuestro país, y que ha ido evolucionando pues hasta llegar a este momento. Entonces se dio una crisis muy grande en los años, a finales de los años 20, en 1930, que hubo una elección donde se eligió un presidente, digamos, democrático, representando siempre a este sector pudiente a nivel económico, donde él planteó el mínimo vital: derecho a vivienda, derecho a trabajo, derecho a alimentación, derecho a salud y derecho a tener una familia, ¿verdad? Este mínimo vital asustó a este sector y le dieron golpe de Estado en diciembre de 1931. Y en esa elección habían participado varios indígenas para alcaldes y habían ganado. Bueno, Feliciano Ama es uno de ellos. ¿Y qué pasó? Al haber golpe de Estado, todo volvió a como estaba antes. Y entonces fue que los pueblos indígenas planificaron la insurrección de 1932. Y la reacción del Estado fue la eliminación de los pueblos indígenas. Dicen que más o menos en una semana o un mes asesinaron cerca de 30,000 personas en las plazas. Y allí ya las luchas y todas estas expresiones de nuestros pueblos ya era un delito hacerlo, era una amenaza a la vida. Entonces las diferentes raíces que teníamos fueron, digamos, cambiándose nombres. Por eso hoy tenemos más nombres castellanos o españoles o de otras raíces, cambiándose la vestimenta. Dicen que en los ríos ellos se reunían para hablar en secreto sus lenguas, para ponerse de acuerdo. Y ha sido hasta, digamos, bueno, Maximiliano Hernández Martínez incorporó en la constitución, de la primera constitución de la dictadura militar, la prohibición incluso a que vinieran negros a El Salvador. Eso lo sabemos todos, ¿verdad? O la mayoría. Entonces, con los acuerdos de paz se abolió todo eso, ¿verdad? Pero es hasta el 2009 que el expresidente Mauricio Funes reconoció una sociedad multiétnica y pidió perdón como jefe de Estado a todos los daños que se hicieron a los pueblos indígenas. Entonces, ahora, ¿qué tenemos? Tenemos los cacahuiras, que están en el norte de oriente del país, que Cacaopera es el municipio más simbólico, pero es mucho más amplio. Los lencas no era en sí una raíz, sino que era como una red de grupos étnicos de toda la región. Todos éramos lencas, ¿verdad? Los náhuatl fueron los que estaban en México y vinieron también acá, llegaron a El Salvador y ya se instaló también maya lenca, maya náhuatl, ¿verdad? Están los chortís, que eran los que existían antes de que llegaran los españoles. Todos éramos chortís. Esta, por ejemplo, raíz todavía existe y tiene su expresión en Suchitoto, ¿verdad? Ahí está el hermano Emilio que dice, bueno, ya la lengua la hemos perdido,
pero aquí estamos nosotros y nosotros nos identificamos Chortís, o sea que es Cuscatlán, Cabañas y Chalatenango. En Guatemala hay Chortís, entonces, ¿qué podemos hacer como Parlamento Centroamericano? Hacer intercambios para que los chortís salvadoreños, llamemos así, puedan recuperar su lengua a través de los chortí guatemaltecos, que están cerquita, ahí en la frontera están, ¿verdad? Y tenemos los náhuatl mayas que usted mencionó, ¿verdad? Entonces, pues tenemos ese desafío de poder todavía cacahuiras, algunos abuelos que ya están, digamos, muy adultos mayores, ¿verdad? Todavía hablan el idioma, pero más en privado. Porque con todo esto que menciono, el 32 también el miedo quedó instalado. Pero ellos, a partir del 2009 y del 2002 también, que se incorporó acá la primera pieza de correspondencia para que fueran reconocidos los derechos de los pueblos indígenas, yo tuve el honor, puedo decir, de introducir esa pieza con los 20 firmas que pedí el reglamento en ese tiempo, ¿verdad? De todos los partidos políticos firmaron esa iniciativa y pues ahora tenemos el reconocimiento de la Constitución de los derechos de los pueblos indígenas. Hoy falta que la Asamblea le ponga más aceleramiento a la ley que se ha presentado, que también yo soy mocionante. No tiene mi firma porque coincidió que yo tenía que estar en Guatemala cuando se trajo, pero sí he estado en todo este proceso y sí necesitamos fortalecer nuestra raíz. Si nosotros pudiéramos rescatar la lengua chortís, fortalecer los cacahuiras, mencionó usted otro que están... los lencas y los nahuapipiles, sí, los nonualcos y los tepezontes. Los tepezontes son, digamos, esa es como, puedo decir yo, de tener un porcentaje de genes de eso, porque es La Paz, San Vicente, ¿verdad? Mi abuelita paterna era 100% indígena. Ella nació yo nací en un cantón que se llama Santa Lucía, ella pegadito San Francisco, al pie de un cerro. Entonces ella la cabeza se la cubría siempre con un chal y pues andaba de refajo o a veces se vestía como con revuelos, ¿verdad? Porque esa ya es una incidencia de Sevilla, de los que vinieron a instalarse acá. Ya los revuelos a mí me encantan, pero mi abuelita se vestía también de refajo. Entonces a mí, platicando un poco con mis hermanos, yo le digo, nosotros tenemos raíz, tenemos sangre indígena y aquí vivimos, aquí nacimos y tenemos que trabajar porque nuestra familia reconozca esa antecedente, y espero que el año 2021, que va a haber un censo, más población podamos decir si yo soy de raíz indígena, ¿verdad? Me decía uno de mis hijos, pero usted es blanquita, ojos verdes. Pues sí, esa es la incidencia de los que vinieron aquí, de mis abuelos maternos y el abuelo paterno. Pero si yo hubiera nacido en Europa, no estuviera reivindicando la raíz indígena nuestra, pero nacimos aquí. Y no importa que tengamos un color de piel más clara, ¿verdad? Sino que es cómo uno se identifica en esa raíz. Si la raíz cultural de aquellos elementos que no son violentos, porque ese es otro tema, que informaron que eran violentos nuestros antepasados, pero informaron hacia la corona para poder someter y hacer cosas que violaban sus derechos humanos, para usar más violencia para el sometimiento. Fue una justificación ante la corona de España. Pero en general lo que yo he leído en algunas investigaciones es que nuestros pueblos eran pueblos bastante pacíficos, ¿verdad? Y no es cierto que hacían ofrendas de personas, de humanos. Eso es un invento que ha quedado escrito, así como algunos libros que se escribieron, con todo respeto, ¿verdad? El que yo estudié de Lardé y Larín cuando estaba en la escuela, mucho de allí fue un poquito inventado, no hubo una investigación apegada a la realidad,
¿verdad? Y los pueblos indígenas demandan que se vuelva a escribir la historia. Y quiero mencionar, este segundo foro también está convocado por la Universidad de El Salvador. Ellos han creado una cátedra abierta para los pueblos indígenas, porque van a meterse más a hacer investigaciones y a coordinarse con otras universidades de Nicaragua, de Guatemala, que son universidades para pueblos indígenas, para rescatar y fortalecer las tradiciones, las raíces culturales, la lengua, todo aquello que beneficia a la protección de la tierra. Nuestros pueblos indígenas son las personas que han respetado la tierra todo el tiempo. Mire hoy que no se respeta como estamos, con el gran calor, la variación de la temperatura tiene que ver con eso. Entonces, la cosmovisión, o sea, la visión de la vida del ser humano vinculado a este planeta maravilloso que tenemos, que nos dio el Ser Supremo, ¿verdad? Y que es parte del cosmos. Cómo vincularnos a esta, porque la tierra es vida y nosotros somos parte de la tierra. No es el ser humano por encima de la tierra, que es lo que nos ha llevado a estas catástrofes que tenemos ahora de tipo ambiental. Y es que estas costumbres que tenían nuestros antepasados, bueno, una de ellas y la que yo más recuerdo y quizás la que deberíamos de poner en práctica es el respeto, digamos, al medio ambiente, a los árboles. Ellos veneraban los árboles y creo que tienen, bueno, está científicamente comprobado que tienen una función importante en todas las sociedades, de darnos, de purificarnos el oxígeno del aire que respiramos. Sí. Y creo que eso se ha perdido. Sí, y precisamente los pueblos indígenas están trabajando cada uno en su municipio, en su comunidad, para que incidir en la sociedad, para en todos nosotros, pues, que recuperemos el respeto a los árboles, el respeto al aire, el respeto al fuego, al agua, que son los 4 elementos, ¿verdad?, básicos de la tierra y de la vida. Y también en todo este proceso quiero mencionar que ha sido acompañado por la Organización de las Naciones Unidas para las Poblaciones, y este segundo foro, pues ellos nos han apoyado para financiar los transportes de la gente que no por dinero no puede venir a veces, algún alojamiento, la alimentación, y van a tener también ellos van a exponer parte de la legislación internacional. Entonces, bueno, en síntesis, el evento está siendo organizado por los pueblos indígenas, ¿verdad?, delegados que tienen de Oriente, Occidente y el Centro, por la Universidad de El Salvador, por el Parlamento Centroamericano y por la Organización de las Naciones Unidas para las Poblaciones, que se abrevia el UNFPA, ¿verdad? Y que el doctor Hugo, bueno, que es el representante, es un hombre muy comprometido con los pueblos indígenas para fortalecer su rescate de la historia, de las raíces, y también él está en la lucha contra la violencia hacia las adolescentes, hacia las niñas y niños, ¿verdad? Entonces, bueno... vuelvamos a hacer la invitación, sí, diputada, a este foro, los días... miércoles y jueves de esta semana, o sea, 11 y 12, y va a empezar con una actividad que van a hacer los pueblos indígenas de homenaje a la tierra, ¿verdad? Va a durar media hora, están invitadas ahí. Yo he participado en varios, poco a poco he ido como ubicándome y aprendiendo, y también a tener una visión, digamos, yo creo en Dios y pienso que ese Dios está representado en cada elemento de vida en nuestro planeta, en nosotros mismos también, y que necesitamos tener más respeto hacia los otros elementos que no es el ser humano, ¿verdad? Los animales, las plantas. Le agradezco mucho, diputada, por habernos acompañado esta mañana y de hablar temas tan importantes como el Día Internacional de la Mujer y también el trabajo que se está haciendo desde el Parlacen para mantener y para adjudicar los derechos a los que también tienen estos pueblos indígenas, nuestros pueblos indígenas. Estamos en lucha por los derechos de los pueblos afrodescendientes. Sé que ya hay que cerrar, ¿verdad? Pero no quería dejarlo de decir. Perfecto, para que sea reconocido en la Constitución. Se van a hacer varios foros, 4 foros, 3 regionales y un nacional, donde también les vamos a invitar a ustedes y a lo mejor
les pedimos un espacito para venir con alguno de ellos. Perfecto. A que venga a hablar con Las nosotros. puertas están abiertas de Foro Legislativo, diputada. Muchas gracias, Bueno, muy gracias. amables. Y gracias a usted también por haber estado en sintonía de Foro Legislativo. Los invito a que el día de mañana nos acompañe en una nueva emisión, pero hay más que ver en Televisión Legislativa. Los dejo con Eugenia. Así es, gracias Max, también gracias a la diputada Flor Bonilla por haber asistido esta mañana a través del Foro Legislativo y estaba la invitación. Vamos a estar por supuesto muy pendientes de todos los foros y actividades que se den en relación a este tema. Y desde la Asamblea Legislativa, desde la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, les comunico que pues esta comisión acordó convocar en los próximos 15 días a los mocionantes del proyecto de ley de derechos de los pueblos indígenas, esto con el propósito de definir la metodología en las consultas regionales, dado que fueron suspendidas por motivos ajenos, y el objetivo de esta ley es promover el desarrollo integral en lo económico, social, cultural y la participación efectiva en el ejercicio de los derechos tanto civiles como políticos de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro país. Así cerramos Foro Legislativo, la invitación para que usted siga nuestra sintonía a través de televisión y Radio Legislativa del Salvador.